Me llamo Andrea y voy en el cuarto año de la carrera de Derecho aquí en La Libre. Y mi pregunta es, al estar viendo la tele me pude dar cuenta que los anuncios del gobierno son menos y los pocos que pude ver son, por ejemplo, de salud o de materia electoral. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se da esta reducción de la propaganda y de los anuncios del gobierno? Bueno, antes que nada hay que decir que la Constitución establece claramente la actividad sobre la propaganda gubernamental tiene que cesar, sobre todo en el periodo de campañas electorales. Un principio constante que subyace en el sistema electoral mexicano tiene que ver con la equidad de la contienda. Esta serie de reglas y de prohibiciones para el gobierno para difundir propaganda gubernamental tiene que ver con que no haya una influencia indebida, digamos, del gobierno en turno, federal, local o municipal, para poder influir en el ánimo de las campañas electorales y que esto eventualmente el partido que haya dado pie a un determinado gobierno saque ventaja adicional con propaganda que tenga que ver o hacer referencia a logros de gobierno, ¿no? La propia Constitución, en el artículo 41, establece algunas excepciones que se ha considerado que son válidas también con algunos alcances y matices que pues, son sobre todo en materia de educación, salud, protección civil, y habrá que agregar pues toda aquella propaganda que tiene que ver con las autoridades electorales de promoción del voto, ¿no? Esas se han considerado válidas hasta cierto punto, es decir, un tema, por ejemplo, ahora que ha pasado los temblores, un tema de protección civil, no porque haya campaña se va a dejar de dar información sobre un tema que tiene que ver de la mayor importancia, ¿no? Evidentemente esta propaganda debe tener sus cuidados, no puede haber tampoco con pretexto de estas excepciones, a lo mejor anunciar un logro de gobierno, como un número X de construcción de escuelas o de hospitales. En todo caso, más bien tiene que ser información que atienda, por ejemplo, una campaña de vacunación, que no porque haya elecciones deje de atenderse, un brote de epidemia, pensemos, ¿no? Se da en el verano, hay calor, y que no por eso haya difusión del gobierno que sea necesaria para la sociedad, ¿no? Claro, tienes razón, porque me parece que si rescatamos el sentido de la reforma que intentó hacer esta separación, nos dijo, a ver, vamos a tener por un lado la propaganda electoral, que es aquella que sí va dirigida a generar es un mensaje de los partidos políticos dirigido a convencernos de votar por una determinada opción política, un determinado candidato. Eso queda por un lado, pero por el otro queda este tipo de mensajes que lo que pretenden es dar información justamente de la actividad gubernamental, y que en ese sentido tiene mucha razón Arturo, decir, bueno, una campaña de vacunación no tendría por qué suspenderse por el hecho de estar en elecciones, de tal suerte que hoy claramente hay propaganda institucional que sí está permitida, pero hay alguna otra que no, para que no influya en la equidad. ¿Qué más podemos decir sobre esto, Macarita? Bueno, los partidos políticos, y a raíz de un criterio emitido por el Tribunal Electoral, pueden hacer dentro de su campaña electoral aludir a programas de gobierno, pero de ninguna manera el gobierno, las instituciones, los servidores públicos pueden hacer propaganda gubernamental con ese sesgo de persuasión o de solicitud de adeptos, llamémoslo así.